Fluidas, impartido por el ingeniero Mario Arieta y apoyado por el estudiante Josué Alvarado. Nuestro siguiente bloque a estudiar es fluidos. Y fluidos, como definición, tenemos sustancia no rígida que no conserva su forma al aplicar una fuerza. Otros aspectos importantes a tomar en cuenta en el tema de fluidos es la presión. Presión, por definición, es fuerza por unidad de área que se ejerce perpendicularmente a una superficie. Por eso tenemos que presión es fuerza partido área, y cabalmente la fuerza se expresa en newton partido del área. Esto nos da como resultado los pascales o pascal. Por otro lado, tenemos una tabla de conversión de unidades de presión. Tenemos, por ejemplo, un pascal equivale a 9.87 por 10⁻⁶ atmósferas, o podemos también pensar, por ejemplo, una atmósfera equivale a 1.013 por 10⁻⁵ pascal. Es la unidad más utilizada. También tenemos que un pascal son 10 libras por dividido centímetros al cuadrado. Un pascal también equivale a 2.09 por 10 a la 2 libras por pie cuadrado. Y un pascal es 7.50 por 10 a la menos 3 milímetros de columna de mercurio. También tenemos algo muy interesante: la relación que hay entre la presión atmosférica, manométrica y la absoluta. Puedes leer los conceptos, pero lo más importante es que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Esa presión hidrostática también es llamada presión manométrica, y esa depende de la altura. Por eso dice que la presión manométrica hidrostática va a ser la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Tienes que tomar un nivel de referencia de arriba para abajo para calcular esa altura. Cuando hablamos de, si nos damos cuenta, la presión que nos están dando aquí es la presión absoluta, es igual a la presión atmosférica más la que depende de la altura, es la presión manométrica. Pero la presión atmosférica va a ser 1.01 por 10⁻⁵ pascal más la presión manométrica, que va a ser la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Y para eso vamos a resolver el siguiente problema. Preguntan, o dice el siguiente problema 21 del capítulo 9. Calcula la presión absoluta en el fondo de un lago de agua dulce de 27.5 metros de profundidad. Suponga que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y el aire está arriba a una presión de 101.3 kilopascal. Y preguntan adicionalmente qué fuerza ejerce el agua sobre la ventana de un vehículo subacuática a esta profundidad, si la ventana es circular con un diámetro de 35 centímetros. Bien, pues lo primerito que vamos a resolver o vamos a escribir es la pregunta, la presión absoluta en el fondo del agua. Para eso nos vamos a ayudar de un dibujo. Nos están diciendo que la presión en el aire, o sea la presión atmosférica, es 101 por 10⁻³ pascal. Tenemos la densidad del fluido, que es 1 por 10, que es el agua, 1 por 10⁻³ kilogramos por metro cúbico, y la altura 27.5. Nos preguntan la presión absoluta en el fondo. Ok, entonces tenemos que decir que la presión 1 es igual a la presión atmosférica, o sea la presión del aire. Por definición vamos a decir que presión al final es igual a la presión inicial más un cambio de altura, o sea que la presión 2 es igual a la presión 1 más la presión manométrica, que va a ser la densidad del agua por la gravedad por la altura. Entonces coloco presión 2 va a ser presión en 1, que es la atmosférica, más la densidad del agua, que es 1000 por la gravedad, que es 9.8, por la altura, que es 27.3 metros. A la hora de resolver tenemos 3.71 por 10⁻⁵ pascal. Algo interesante es que si nos hubieran preguntado solo
la presión manométrica tenemos que restarle la presión atmosférica, solo para que lo tomes en cuenta. Pero este ejercicio nos decía la presión absoluta en el fondo, por eso lo tomamos sumándole la presión atmosférica. La segunda pregunta era la fuerza que se ejerce sobre la ventana. Si la ventana tiene forma circular y tiene un diámetro de 35 centímetros, eso equivale a 0.35 en metros. Si sabemos que la presión es igual a fuerza partido área, fuerza es entonces presión por área. Y el área es un círculo, como tenemos el diámetro, va a ser pi por diámetro al cuadrado partido 4. Y nos dieron la presión en el fondo, o sea la presión absoluta, 3.71 por 10 a la 5. Resolviendo, llegamos a la conclusión que la fuerza es 3.57 por 10 a la 4 mil. Vamos a resolver el problema 23 de líquidos. Y el problema dice así: una bolsa de plástico plegable contiene una solución de glucosa. Si el promedio de presión manométrica en la vena es 1.33 por 10 a la 3 pascales, ¿cuál debe ser la altura mínima H de la bolsa para introducir la glucosa en la vena? Suponga que la gravedad específica de la solución es 1.02. Algo muy interesante es que vamos a hablar así brevemente, que la presión normalmente en los líquidos normalmente va a ser la presión manométrica, y en los gases vas a aplicar, si te da como dato, va a ser la presión absoluta, solo para que lo tomes en cuenta y te recuerdes. Bien, continuando con el problema, nos están preguntando la altura mínima y nos están hablando de una presión manométrica, y la presión manométrica depende de la altura. Por otro lado, nos hablan de gravedad específica. Gravedad específica va a ser la densidad del fluido dividido la densidad del agua. Por lo tanto, haciendo una sustitución vamos a necesitar la densidad de la glucosa, que va a ser la gravedad específica por la densidad del agua. Entonces, densidad de la glucosa va a ser 1.02 por 1000. La densidad de la glucosa es 1020 kilogramos por metro cúbico. Entonces, sabemos que presión manométrica va a ser la densidad de la sustancia, va a ser la glucosa por la gravedad por la altura. Necesitamos despejar la altura, la densidad de la glucosa multiplicado por la gravedad pasa al otro lado a dividir. Y altura entonces va a ser, haciendo las sustituciones respectivas, la presión es 1.33 por 10 a la 3 pascales, dividido la densidad de la glucosa, que es 1020, multiplicado por la gravedad, que es 9.8. Por lo tanto, la altura mínima que necesitamos colocar el suero es 0.13 metros. Importante, o propiedades importantes en los líquidos es que cuando dos o más puntos tienen la misma presión, si están a un mismo nivel, o sea que si trazo una misma línea, la presión en este punto, presión en 1, presión en 2 y presión en 3 es igual, es la misma, porque están a un mismo nivel. Algo a tomar en cuenta también es el principio de Pascal, por lo que necesito que visualicen la presentación. Y sabemos que presión es fuerza partido área, y podemos decir que presión en este punto es igual a presión en 1 es igual a presión en 2, conceptualizándome que fuerza partido área dividido fuerza partido área. Por lo que podemos aplicar lo que acabamos de decir, y esa ley de Pascal se va a aplicar para tanques sellados. Vamos a resolver un problema aplicando el principio de Pascal. Y el problema es el problema 6 del capítulo 9. Las 4 llantas de un automóvil se inflan a una presión manométrica de 2 por 10 a la 5 pascal. Y cada llanta tiene un área de 0.024 metros cuadrados en contacto con el piso. Determine el peso del automóvil. Bien, pues nos dan una presión manométrica y el área de una llanta. Y nos piden el peso del automóvil. Sabemos que presión es igual a fuerza partido área. ¿Qué fuerza nos están dando? Pues el peso de una llanta dividido el área. Despejo el peso de la llanta, entonces va a ser igual a la presión manométrica por el área de una llanta. Si hacemos las sustituciones, tenemos que el peso de una llanta es la presión, que es 2 por 10 a la 5, por el área de una llanta, que es 0.024. Eso nos da como resultado 4.800 newton, o sea, eso equivale al peso de una llanta. Y el peso del automóvil va a ser el peso de una llanta multiplicado por 4, porque el automóvil tiene 4 llantas. Entonces eso lo multiplico por 4 y eso me da como resultado 19.200, que es el peso del automóvil. El principio de Arquímedes o de empuje. Cualquier objeto sumergido parcial o totalmente en un fluido recibe una fuerza de empuje ascendente de igual magnitud al peso
del fluido desplazado por el objeto. Por lo tanto, el empuje se va a representar por la letra B, y eso equivale a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado del fluido. Volumen del fluido se refiere al volumen sumergido. Algo interesante es que el peso aparente es el peso del objeto menos el empuje. Y para eso vamos a resolver el siguiente problema. Un pequeño bote transbordador mide 4 metros de ancho y 6 metros de longitud. Cuando un camión cargado sube al transbordador, este se hunde 4 centímetros en el río. ¿Cuál es el peso del camión? Para resolver ese problema, vamos a hacer una gráfica y nos están diciendo que el transbordador mide 6 metros, un ancho de 4 metros, y cuando colocamos un camión, eso se va a hundir 0.04. Por definición, hacer un diagrama de cuerpo libre, vamos a tener un peso y una fuerza de empuje hacia afuera, en contra. Vamos entonces a decir que la sumatoria de fuerzas entre Y es igual a 0. Para arriba va el empuje menos el peso del camión. Eso nos dice que el peso del camión es igual al empuje. Y el peso del camión entonces va a ser el empuje es densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido. El peso del camión entonces, densidad del agua por la gravedad. Y el volumen va a ser la longitud del transbordador por el ancho por el espesor sumergido o la altura sumergida por el transbordador. Haciendo las sustituciones respectivas, la densidad del agua es 1000 por la gravedad 9.8, el largo del transbordador es 6 por el ancho 4 y el espesor sumergido es 0.04. Y eso nos da como resultado 9.408 newton, que es el peso del camión. Continuando con nuestro curso, vamos a entrar a analizar lo que son los sólidos y vamos a iniciar con ciertas propiedades. Una de ellas es la densidad y se define como que densidad es igual a masa partido volumen. Y otra terminología a tomar en cuenta es la gravedad específica, que va a ser la densidad del material dividido la densidad del agua. Y la densidad del agua es un número constante que es equivalente a 1000 kilogramos por metro cúbico. Otro punto importante es que si tú quieres encontrar densidades de algunas sustancias, puedes consultar en tu libro la tabla 9.1, que lo estás viendo proyectado. También tenemos que presión es fuerza partido del área, y si nos recordamos, la fuerza se expresa en newton sobre área sobre metro cuadrado. Esto nos da como resultado la unidad de medida, que es el pascal. Otro punto importante es el módulo de Young o la elasticidad. Necesito que visualices la diapositiva. En la gráfica de esfuerzo de formación vamos a tener un elemento, un material que va a tener la zona elástica y la zona plástica. La pendiente de esta línea, o sea, la línea tiene esta pendiente, y esa pendiente es lo que llamamos el módulo de elasticidad o el módulo de Young, que a cada esfuerzo vamos a tener cierta deformación y va a haber un momento que no va a soportar, y vamos a llegar a la conclusión que el módulo de Young o el esfuerzo o el módulo de elasticidad va a ser la pendiente de la recta, y recordemos que la pendiente es Y, que es el esfuerzo partido de la deformación unitaria. El esfuerzo nos lo van a dar en Pascal, y la deformación unitaria va a ser un porcentaje, pero normalmente tenemos que colocar en números decimales. Los sólidos, todo sólido, todo el material va a tener siempre un elemento, va a tener una tracción o una compresión. Si lo estiro va a ser una tensión, y si lo comprimo va a ser una compresión. Tenemos también la tabla 9.2, los módulos de Young o módulo de elasticidad.
de cada elemento que nos va a servir para resolver problemas. Bien, tenemos también el esfuerzo tracción, que es sometido cuando las fuerzas actúan hacia afuera del cuerpo, o sea, estirarlo. Y ahí está el ejemplo. O sea, va a haber una deformación. Va a tener cada elemento, va a tener una longitud inicial y a la hora de estirarlo va a haber un cambio de longitud, que va a ser la longitud final menos la longitud inicial. La compresión es, como dice, como hacia adentro, o sea, como agacharlo, como disminuirlo. Y también va a seguir cierta deformación. Solo algo muy interesante que tienes que tomar en cuenta es que le tienes que colocar el signo negativo a LF menos LO, y afuera lo tienes que afectar por un signo negativo. Eso nos daría como un cambio de longitud menos LF más LO. Seguimos haciendo ejemplos de diagramas y ahí está lo que te acabo de decir, el cambio de longitud. Esto funciona solo para tensión. La deformación va a ser igual al cambio de longitud dividido la longitud inicial, y el esfuerzo puede ser la tracción o una fuerza a partir del área, o un peso, que es una fuerza a partir del área. Por otro lado, también tenemos que la deformación unitaria es igual al esfuerzo dividido el módulo de elasticidad, o el esfuerzo es igual al producto o la multiplicación del módulo de Ohm o módulo de elasticidad por la deformación. Acordémonos de algo, la deformación normalmente nos dan en porcentaje, lo tenemos que quitar ese porcentaje, nos va a salir un número, o sea que el número, si nos dieran en porcentaje, lo tendríamos que ver dentro de 100 para poder aplicarla directamente a la fórmula. También tenemos la resistencia máxima de los materiales a tensión y compresión para cada material. Nos estamos refiriendo al esfuerzo. Y para eso vamos a resolver el siguiente problema. El hueso tiene un módulo de ion de aproximadamente 18 por 10 a la 9 pascal. Luego dice que bajo compresión puede soportar una tensión de 160 por 10 a la 6 pascal antes de romperse. Suponga que un fémur, o sea el hueso del muslo, tiene 0.50 de longitud. Calcule la cantidad de compresión que puede soportar este hueso antes de romperse. A lo que se están refiriendo es el cálculo de un delta L. Bien, entonces vamos a resolver el problema. Y los datos del problema dicen que el módulo de elasticidad o módulo de ion es 18 por 10 a la 9 pascal, y dice que es sometido bajo compresión a un esfuerzo de 160 por 10 a la 6 pascal. Y el hueso tenía una longitud inicial de 0.5. Nos van a pedir el cambio de longitud cuando se le aplique la compresión. Sabemos entonces que deformación unitaria es el esfuerzo dividido el módulo de elasticidad. Sustituyendo datos, encontramos que la deformación unitaria es 8.8 por 10 a la menos 3. La deformación unitaria es adimensional. Y por otro lado, sabemos que el cambio de longitud es la deformación unitaria por la longitud inicial. Resolviendo y sustituyendo los datos, llegamos a que el cambio de longitud es 4.44 por 10 a la menos 3. Vamos a resolver el problema 19 de sólidos. Y el problema dice lo siguiente: determina el alargamiento de la barra mostrada en la figura 9.19 si se encuentra bajo una tensión de 5.8 por 10 a la 3 newton. Entonces lo que nos está diciendo es que le estamos aplicando unas fuerzas de tensión a ambos lados, y eso va a tener un cambio de longitud a ambos lados, y eso por lo tanto nos va a determinar que va a ser el
cálculo va a ser un delta L total, o sea, el cambio de longitud del aluminio más el cambio de longitud del cobre. Bien, entonces, ¿qué más datos nos dan? Pues nos van a dar un radio de 20 centímetros, lo convertimos a metros y nos dan las longitudes del aluminio de 1.3 metros y del cobre 2.6 metros. Y la tensión o la tracción a que es sometido es 5.8 por 10 a la 3 newton. Por otro lado, datos de tabla, el modo de elasticidad módulo de del aluminio es 7 por 10 a la 10 pascales y el modo de elasticidad del cobre es 11 por 10 a la 10 pascales. Sabemos que el cambio de longitud es igual a la fuerza, o sea, la tensión por la longitud inicial dividido el área por el modo de elasticidad de cada material. Como queremos, el delta L total es la suma de dos deltas L, tanto como el aluminio como el cobre. Hacemos entonces que delta L total, ya lo habíamos plasmado, que va a ser delta L del aluminio más delta L del cobre. Haciendo las sustituciones, fuerza por la longitud inicial del aluminio dividido el área por el modo de elasticidad del aluminio más la fuerza por la longitud inicial del cobre por el área por el modo de elasticidad del cobre. Aquí podemos hacer un factor común de fuerza partido área y nos queda esta suma, las longitudes de cada elemento o cada material dividido en los modos de elasticidad. Pero también sabemos que área, cuando tenemos el radio, es como es circular, es pi por r cuadrado, y luego vamos a sustituir los datos respectivos. La fuerza es 5.8 por 10 a la menos 3, el área es pi por r al cuadrado, multiplicado por la longitud inicial del aluminio, que es 1.3 metros, dividido el modo de elasticidad del aluminio, 7 por 10 a la 10, más la longitud inicial del cobre, que es 2.6, dividido el modo de elasticidad del cobre, que es 11 por 10 a la 10. A la hora que tú efectúas en tu calculadora, vamos a obtener un delta L total de 0.019 metros.